Doctor, buenas tardes. El presente trabajo es sobre la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Antes de ir a lo fondo, vamos a dar sobre la evolución. En ese sentido, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados fue rubricada en Austria el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. Fue elaborada durante una conferencia internacional reunida en la capital mundial de la música, es decir, Viena, sobre la base de un proyecto preparado durante más de 3 lustros de labor por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, con el único objetivo de codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados. Este importante documento define el tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional. También vamos a hablar sobre la introducción, teniendo presente los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana, de la independencia de todos los estados y la no injerencia en los asuntos internos de los estados, de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional, ya conste en instrumento único en dos o más instrumentos conexos. También tenemos sobre la Convención de Viena. En uno de los principios tenemos el pacta sunt servanda. Todo tratado obliga a las partes el deber ser cumplido de buena fe, que más adelante vamos a tener un ejemplo también en este caso. Otro principio dispone lo siguiente: el derecho interno tiene preservancia en los tratados. Las disposiciones de derecho interno tiene competencia también para celebrar entre tratados. Estos 3 artículos permiten concluir que las convenciones de Viena sobre derechos de los tratados adoptaron una concepción monista con preeminencia del derecho internacional, con excepción de violación manifiesta de una norma fundamental de su derecho interno concerniente a competencia de celebrar tratados entre estados, es decir, la concepción monista y no la dualista. Hablando de concepción monista del derecho, es una teoría jurídica que sostiene la existencia de una sola unidad del sistema jurídico en la que el derecho internacional y el derecho interno nacional forman un solo cuerpo normativo. Para la jurisprudencia internacional se inclina por esta la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno según algunos, algunos tratadistas como Montijo y Clevan. Se concluye que la jurisprudencia internacional aceptada por un Estado no puede alegar incumplimiento de sus disposiciones de derecho interno, incluida la Constitución y tratados que así lo incumple ocurre en responsabilidad internacional. Ahora vamos a analizar un caso que sucedió en la Embajada Mexicana en la ciudad de Quito. Como es conocido y como vamos a observar en el presente video, pues se trata sobre el asilo político otorgado a un ciudadano ecuatoriano, Jorge Glass, ex vicepresidente de la República. Primero debemos definir qué es el asilo político. Es un derecho humano fundamental destinado a proteger a individuos que huyen de la persecución política, étnica y religiosa. ¿Sí? Sobre este problema se han presentado diferentes concepciones a nivel nacional e internacional. Será por la interpretación de las normas internacionales, como por ejemplo el artículo 3 de la Convención Interamericana realizada en Caracas, que otorga el asilo según el numeral 4 del mismo cuerpo, que busca evaluar los procedimientos actuales del asilo político entre los países de Ecuador y Colombia. Según este artículo cuarto, corresponde al Estado asilante, es decir, a México, la calificación de la naturaleza del delito y de los motivos de la persecución. Sí, eso es lo que analizó pues la interpretación del Estado mexicano. No así el Estado ecuatoriano analizó el artículo, como lo pueden observar, que no puede dar
asilo a una persona que está condenada Totalmente por inaceptable. asuntos Esto no puede ser. de Es la barbarie. delincuencia o de No es delitos posible penales. En que ese sentido, violen pues, el descubre un poco recinto de diplomático problemas, un como lo abanico han hecho. que abre también a Es una la investigación ignominia de derecho para internacional. un Como Estado. podemos escuchar Como al cónsul delincuentes mexicano en allanaron. Quito, ¿sí? Como conclusión podemos mencionar que, desde mi perspectiva, lo que reclama México está dentro de la legalidad, pero quizás no es moral, porque también inicialmente México también incumplió en asuntos internos de Ecuador. En ese sentido, queda el análisis de los artículos de interpretación de justicia internacional. Muchas gracias.